Hola chicas, chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video voy a hacer algunas aclaraciones sobre el bloque número 3 de la unidad 1, cuyo tema es la literaturidad. Para que quede claro por qué estudiamos esto, tenemos que volver un poco atrás. En el módulo 1 y el módulo 2 estudiamos cómo funciona el lenguaje en general y más que nada el lenguaje que usamos todos los días y cómo nos afecta. En el bloque número 1 vimos que se trata de un elemento, una tecnología de comunicación espectacular. Gracias al lenguaje articulado nosotros podemos expresar nuestras ideas, comprender a los otros y los otros nos pueden comprender a nosotros. También estudiamos cómo se adquiere de forma automática el lenguaje. En el módulo 2 estudiamos cómo el lenguaje nos afecta, transmitiendo ideología, influyendo nuestro consciente y nuestro inconsciente, y cómo nos marca, y cómo hay ideologías que se transmiten por el lenguaje a las cuales no somos capaces en general de oponernos y tampoco de descubrir que están dentro del lenguaje. Por eso es importante que ahora abordemos a partir del módulo 3 el lenguaje literario, para que veamos las diferencias. Entonces, en este módulo 3 vamos a estudiar la teoría de la literaturidad, es decir, una teoría creada por los formalistas rusos que trata de explicar qué hace que un texto sea literario. Es decir, las poesías que escriben los escritores que hablan en castellano están escritas en el mismo lenguaje que usamos todos los días, pero la construcción de los textos literarios es diferente. Las palabras son las mismas, el lenguaje es el mismo, pero las construcciones y los efectos que causan son distintos. Entonces, literaturidad es qué tan literario es un texto. Es decir, habrá algunos, es como un literaturómetro. Habrá algunos textos que son menos literarios y otros que son más literarios, de acuerdo a ciertas características. Los formalistas rusos se refieren a rasgos de literaturidad. ¿Qué son los rasgos? Los rasgos de las personas son los elementos, las características fenotípicas que nosotros vemos, ¿sí? Externas. El tipo de nariz, de ojos, de cejas, de cabello, ¿no? De orejas, de boca, de mentón, el color de la piel, por los cuales distinguimos a una persona de la otra. Bien, los textos literarios también tienen rasgos y vamos, si los conocemos, a poder decir, oh, ese es un texto literario, este no es un texto literario, de acuerdo a los rasgos que tienen. El primer rasgo que ellos van a estudiar y que nosotros vamos a estudiar es que los textos literarios producen extrañamiento. El extrañamiento sucede, nos ocurre cuando leemos o escuchamos un texto que es anormal para el habla de todos los días, que es extraño, por eso nos produce a nosotros un extrañamiento, una sensación de sorpresa. En realidad es como que quedamos en el aire sin entender del todo qué nos está queriendo decir o la forma en que lo dice. Por estas razones que muchas veces los profesores de literatura les hacemos leer a ustedes textos, ustedes los toman, los leen, y dicen, y esto es difícil, es raro, esto no lo entiendo. Y lo tiran, y no lo leen. Bien, el texto literario, les aviso, tiene que ser raro por naturaleza, tiene que ser diferente. El lenguaje funciona de esta forma. Habitualmente, cuando nosotros hablamos, leemos, textos cotidianos, el que funciona es el cerebro, el hemisferio izquierdo del cerebro, que es el que se encarga de las tareas repetitivas, de lo ya sabido. Pensemos que cuando nosotros hablamos, eso ya lo vimos en el módulo 1, entre que yo pienso lo que les voy a decir y lo digo, casi no hay tiempo, son milésimas de segundo. Y no me pongo a elegir las palabras exactamente. Tengo una idea y la digo, la expreso. Y a continuación ustedes están escuchando en este momento mis palabras
y lo que hay en su cabeza es ideas. Ustedes no saben cuántas palabras usé, si tiene sujeto y predicado, si tiene verbo y en qué tiempo estaba, si estaban bien acentuadas, no les importa. El lenguaje funciona de forma automática y por lo tanto los formalistas rusos van a decir que el lenguaje cotidiano es transparente. En realidad no nos fijamos en el lenguaje, simplemente lo sabemos usar, pensamos y hablamos o escribimos. Por esta razón, este automatismo del lenguaje, que funciona así automáticamente, que funciona de una forma maravillosa para comunicarnos, es que nos cuesta tanto la ortografía y la gramática, que es un lenguaje artificial, ¿sí? Y nos impone reglas que no son automáticas y que no las aprendemos automáticamente, ¿sí? Inconscientemente. Sigamos con esto. Entonces, el lenguaje literario, van a decir los formalistas rusos, es raro, es extraño. La lengua que usa es la misma, en nuestro caso el castellano. Los poemas que vamos a leer están escritos en castellano. Sin embargo, tienen elementos que los hacen raros, extraños. Todo arte es raro y tiene que ser raro. Por esta razón, ante un texto literario, me trabo cuando lo voy leyendo y me quedo en alguna palabra, en alguna expresión, en alguna repetición y me llama la atención, ¿sí? Y si la quiero entender, tengo que volver a leerla o tengo que pensar y buscar las relaciones posibles. Entrar en el ámbito de la literatura es siempre entrar en el ámbito de lo extraño, de lo que no tiene que ver con el lenguaje de todos los días. Por eso, la actividad número 9 lo que trata de hacer es constatar este hecho, es comprobar lo que estamos diciendo. Para eso, los convidé a leer 5 textos. Uno de Shakespeare, uno de Pablo Neruda, otro de Alejandra Pizarnik y 2 textos que van a reconocer porque son 2 canciones populares muy conocidas y que deben haber escuchado ustedes muchas veces. En estos 5 textos creo yo que hay rasgos de literaturidad y que está presente el extrañamiento. ¿Cómo vamos a reconocer el extrañamiento? Porque son expresiones que no utilizaríamos en la vida diaria, en primer lugar. Y las palabras están combinadas de una forma anormal para lo que está acostumbrado nuestro cerebro. Por eso el arte, todo arte siempre es un salto hacia lo novedoso, ¿sí? No es repetitivo o no tendría que serlo. Entonces, en la actividad número 9, lo que ustedes van a tener que hacer es leer con atención estos 5 textos. Si hay alguna duda sobre ellos, consultan en el muro, como ya les dije, ¿sí? Y fijarse qué partes, qué fragmentos. Pueden ser palabras solas o un grupo de palabras que les causan extrañamiento, que ustedes dicen, esto yo no lo diría en la vida diaria y que además me cuesta entender el significado. Por ahí me transmite sensaciones, pero me cuesta comprender su significado o el significado que quieren crear con este orden raro, ¿sí? ¿Qué me llama la atención? La forma en que están combinadas, el orden en que están colocadas las palabras, o se les asigna a las palabras un significado que habitualmente no tienen, ¿sí? Son esas partes de los textos que van a leer que les van a hacer sentir la necesidad de leerlo de nuevo para entenderlo. El segundo rasgo de literaturidad tiene que ver con la forma en que se construyen los textos literarios. Ya lo dijimos, el lenguaje es el mismo, en nuestro caso el castellano. Sin embargo, un texto, un saludo, ¿cómo andás, amigo?, no se construye de la misma forma que un poema, o que un cuento, o que una novela, o que un drama, o sea, un texto teatral. Son muy diferentes, y el autor tiene en cuenta esas diferencias. Ya lo dijimos, no es que el autor no sabe escribir o no sabe hablar. Él sabe hablar y sabe escribir. Sin embargo, va a construir sus textos, sus oraciones, sus versos de una forma diferente. ¿Y por qué lo hace? Porque quiere crear nuevos significados y producir sensaciones y provocarnos emociones. Por eso lo hace a propósito de una forma especial.
Al lenguaje literario no le alcanzan las palabras de todos los días para decir las cosas. Necesita, para expresar los sentimientos y las emociones más profundas, utilizar un lenguaje nuevo. Veamos, por ejemplo, este fragmento del texto de Shakespeare, cuando dice: pienso en ti y soy feliz, y mi alma entonces, como al amanecer la alondra, se alza de la tierra sombría y canta al cielo. En estos versos tenemos un montón de significados que surgen, además de la metáfora en sí misma. La metáfora del ave, que es el alma del yo poético, que está expresando este cariño, este amor, que a pesar de estar en la noche, estar solo, estar desesperado, piensa en ella y es como que el alma sale de la oscuridad, como un ave al amanecer. Entonces, vean todos los significados que tenemos. La idea de la noche como estar perdido, como estar desesperado, como estar solo. Y el pensamiento de la amada, no verla, solo pensar en ella, que transforma esa alma en un ave. Y ave significa libertad, vuelo, ¿sí? Significa que se eleva hasta el cielo, dice él, hacia el paraíso, hacia un lugar perfecto, más allá de la oscuridad, del miedo, del temor, de la angustia. Todo esto que acabo de decirles está contenido en esas oraciones. En el lenguaje de todos los días hubiéramos dicho: me acordé de vos y me puse contento. Nada más. Sin embargo, la poesía transmite todos estos otros significados que el lenguaje de todos los días no sabe y no puede decir. Por esta razón es que en esta actividad lo que vamos a hacer es trabajar con este tipo de construcción que crea lo extraño, lo raro del lenguaje literario. Y tienen que entonces volver a leer los mismos 5 textos y responder, primero, ¿qué significados nuevos o más completos crean las expresiones que marcaste como extrañas? En el caso que yo les di, que es una muestra gratis que les regalo, ¿sí? Fíjense todos los otros significados. No dijo solamente estoy contento, estoy feliz, ¿sí? Mediante una metáfora habló de la libertad, del cielo, de la perfección, de alejarse del dolor y de la angustia. Todas esas cosas que Shakespeare nos dijo a partir de esa metáfora. Entonces tienen que descubrir eso mismo en todos, por lo menos en todos los textos, los 5 textos. En segundo lugar, tienen que contestar ustedes esto. ¿Hay fragmentos, hay partes de los textos que les crean a ustedes alguna impresión o emoción particular? Recordemos que la emoción es una reacción que tenemos nosotros ante algo, ¿sí? Yo de pronto veo una imagen, ¿no? Son las famosas bromas, por ejemplo, de internet, que se disfraza a alguien de fantasma y me aparece acá atrás. ¡Ay, yo me asusto! Pará, abuela, como dice el chico, el youtuber ese, ¿no? En Twitch creo que está jugando y dice: pará, abuela, me vas a sacar el corazón. Sí, se asustó. Yo ante las emociones no puedo no reaccionar, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiero que descubran. En estos fragmentos hay partes del texto que les van a hacer sentir cosas, ¿sí? Reaccionar emotivamente. Bien, ¿cuáles son las partes y cuáles son las reacciones? Ese es el punto B. El punto C. Tienen que rastrear en el texto un fragmento en que el sonido de las palabras se relacione con un mensaje que transmite. Por ejemplo, si el mensaje es de dulzura, ¿sí? El poeta va a utilizar determinadas palabras que son dulces también. Esto se relaciona con la forma en que pronunciamos, dice el apunte, ¿no? Es decir, todas las expresiones trabadas, la palabra trabada, ¿sí? Indica también un esfuerzo fisiológico al pronunciarlas, pero también se relacionan con ideas que no son suaves, que no son agradables, que no son dulces, ¿no? Comparemos la palabra dulce, amada, y la palabra estúpida, tarada, idiota, ¿sí? El mismo sonido, ¿sí? Como les decía yo, las palabras, los insultos más fuertes tienen que ver con expresiones más fuertes también, más marcadas, ¿sí? Con consonantes más fuertes que traban la lengua al hablar para ser pronunciadas. Entonces, busquemos fragmentos donde descubramos eso,
¿sí? La utilización de palabras dulces para referirse a lo dulce, otras más trabadas para referirse a la angustia, a lo desgarrador, ¿sí? A lo que me hace sufrir. Descubran esas relaciones. El tercer rasgo de literaturidad que nosotros vamos a abarcar es el de que todos los textos literarios, para ser literarios o tener algo de literarios, se tienen que relacionar con otros textos literarios históricos. Pueden ser textos que existan, algunos que hayan sido destruidos y ya no existan más, pero todos los textos literarios pertenecen al sistema de la literatura. Los formalistas rusos comparan, por ejemplo, cualquier tipo de sistema. Yo les doy como ejemplo en el apunte el sistema solar. El sistema solar, ¿sí? Que está formado por elementos, planetas, lunas, asteroides, que se relacionan en base a la fuerza de gravedad. Entonces son elementos que se relacionan en base a leyes. Todos los textos literarios que han existido y existen se relacionan con otros y en este sistema de la literatura. Por eso, por ejemplo, hay temas que se repiten a lo largo de la historia del arte. La vida, la muerte, Dios y el amor son los temas más utilizados en la historia de la humanidad. Lo que tienen que hacer entonces en esta actividad, en la actividad número 11, ¿sí? Es de nuevo, ahora volvemos a los textos que ya analizamos, estos 5 textos analizados antes, y la idea es que traten de buscar entre ellos algunas relaciones, palabras, temas, la utilización de ciertas palabras, ciertos significados parecidos, ¿sí? Repeticiones de metáforas. ¿Sí? ¿Les parece o te parece que alguno de esos se relaciona con otros? O sea, no sé, el de Shakespeare con el de Gilda, el de Capanga con el de Neruda. Yo creo que hay relaciones entre los 5 incluso. ¿Sí? Ustedes busquen y encuentren, fíjense cuáles encuentran, pero hay muchas relaciones y hay temas que se repiten en todos. La idea del sistema entonces, esto de que los textos literarios se relacionan, vean que estamos hablando de un texto, el de Shakespeare del siglo XVI, el de Neruda del siglo XX, lo mismo el de Pizarnik, y también 2 que son letras de canciones, y cómo, a pesar de pertenecer a distintas épocas y también pertenecer a distintos países, distintas culturas y a distintos géneros, el literario propiamente, el musical, hay puntos de contacto. ¿Qué tienen que hacer? Buscar esas palabras, expresiones, temas que se repiten. Es más, les digo, hay temas que se repiten en los 5. Traten de encontrarlos si pueden, no es una prueba de que encuentra más gana. Me interesa que ustedes los busquen y comenten por qué les parece que se relacionan. La actividad número 12, que pertenece al mismo rasgo de que los textos literarios tienen que ver con, pertenecen a un sistema, el sistema de la literatura, es que la propuesta que les hago es que ustedes se inscriban en el sistema literario, que pasen a ser parte de ese sistema universal, ¿sí? Que existe desde que existe la literatura, y que escriban un texto literario tomando esos temas que descubrieron que estaban presentes en los 5 textos o que se repetían en algunos de los 5 textos, que los tomen y los reelaboren desde el punto de vista, desde la sensibilidad, desde las ideas de ustedes. Entonces, pueden escribir un pequeño relato, un cuento, pueden escribir un poema, pueden escribir una canción, pueden también, si no, una pequeña obra de teatro muy breve, un diálogo muy breve, en el que estas metáforas, en el que esta forma figurada de expresarse que tiene la literatura, esta forma rara, también aparezca, ¿no? Entonces ustedes van a ser parte también del sistema literario. En realidad los textos suyos van a ser parte del sistema literario. Siempre cualquier duda que quede la pueden expresar en los foros, por favor. A mí en el foro de Edmodo me interesa que la expresen públicamente las dudas para que mi respuesta les pueda servir a todos. Que tengan buenas tardes, buenos días, buenas noches, según cuando estén viendo este video. Nos vemos.
Y por último, el cuarto rasgo de literaturidad que vamos a estudiar es que los textos literarios son autotélicos. Autotélicos es una palabra griega que significa que tiene un fin en sí mismo. ¿A qué refiere esto? A que todo texto literario, a diferencia de los textos que usamos cotidianamente, que sirven para algo, para comunicarnos, para informarnos, para enseñar, para sentenciar a alguien, para darnos a entender, para hacer algún acto como jurar o declarar, por ejemplo, los textos literarios no tienen un fin exterior a sí mismos. Cuando el poeta, cuando el escritor escriben un texto literario, un cuento, una narración, una poesía, un texto dramático, lo hacen porque sienten que tienen que escribirlo. Por otra parte, también decimos que tienen un fin en sí mismo porque ellos crean su propia realidad. El texto literario, de alguna manera, crea una realidad diferente a la que nosotros vivimos, aunque a nosotros al leer nos parezca algo nítido y podamos creer y sentir que es algo posible o quizá que puede ser verosímil, que puede tener algún rasgo de realidad. A esto se refiere que son autotélicos. Este punto 4 no tiene actividad, así que bueno, con esto terminamos el video y cualquier duda que ustedes tengan pueden consultarla por el aula virtual. Hasta luego.